Bienvenidos, querido público, a otro capítulo de Nerdopolitan. Hoy tenemos un invitado muy especial que se llama John Fernando Velázquez, muy buen amigo mío. Es productor y fundador de Los Monstruos del Cine, una empresa productora. Vamos con Jonfer para que se presente. Hola Jonfer, ¿cómo estás? Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá en Nardopolitan. Qué chévere que estés acá en Nerdopolitan. Me encanta porque creo que este programa es para ti. Sí, no, he tenido la oportunidad de ver lo que vienen haciendo tú y Carlos y bueno, todos quienes están involucrados con esta idea y me ha gustado mucho, me han gustado varios de los personajes que han invitado y bueno, lo he disfrutado desde el otro lado, desde el lado de la audiencia, entonces seguro lo voy a disfrutar también desde este lugar. Excelente, Jonfer, gracias. Pues, bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres, qué haces, de dónde vienes y por qué? Bueno, yo soy John Velázquez, soy realizador audiovisual bogotano. ¿Qué más te digo? Digamos que me empezó a interesar el tema del audiovisual desde la muy lejana década de los noventas. Por supuesto, primero como espectador y después ya en la universidad estudiando publicidad en la Jorge Tadeo Lozano. Digamos que empezó un poco a picarme el bicho del cine, pero digamos que mi gusto y mi interés iba un poco más allá siempre de las tramas mismas o de los argumentos y quería saber un poco qué había detrás como en la trasescena de las películas y como que esa curiosidad me fue llevando a estudiar cine en la Universidad Nacional, donde nos conocimos y me han preguntado por qué el cine. Yo creo que el cine también me ayudó como persona a un poco entrar en contacto, a socializarme, a conectarme con el resto de la gente, porque la persona, por ejemplo, que tú conoces es una persona muy abierta en relación a cómo era yo de joven. Yo de joven era muy introvertido y me costaba mucho cualquier proceso de socialización, me costaba un montón. Entonces, por ahí la cámara terminó siendo un escudo que me ayudó y después se convirtió en una llave que me ayudó a abrir muchas puertas. Entonces, me he quedado con el cine y desde 2005 hice mucha televisión, pero desde 2005 desarrollo mis propios proyectos también como independiente. Chévere, Jonfer, y ahora tienes un nuevo proyecto que está justo en este momento en una temporada, ¿no? Ya llevan 2 capítulos al aire, se llama Zona de Cultura y quiero que nos eches el pitch de por qué la gente debe verlo. Ya convenciste a la gente, pues a algunas personas de que eh, metieran su energía y su esfuerzo en crearlo. Ahora convence al público de cómo deben verlo, cómo es el pitch tuyo, que yo sé que eres experto en pitch. Bueno, bueno, aunque este pitch en particular es un poco en caliente, bueno, te voy a decir que Zona Cultura es una serie web de 5 capítulos que documenta 5 historias acerca de 5 hitos, 5 lugares clave en la cultura o para la cultura de Bogotá y específicamente de la localidad de Teusaquillo. En la serie lo que contamos es cómo la pandemia generada por el COVID ha impactado de manera seria al sector cultural y cómo todos los agentes, cómo todos los gestores, cómo todos los creadores y cómo todos los artistas han tenido que ingeniárselas para sobrevivir y han tenido que ingeniárselas para poder mantenerse con sus creaciones, mantenerse dándole a la gente algo esencial que es el acceso a la cultura, ¿no? Entonces, también apunta la serie a invitar a las personas a que de manera responsable, ahora que paulatinamente estamos volviendo a la normalidad, a reapropiarse de la ciudad, a reapropiarse, insisto, responsablemente y a ejercer sus ciudadanías lo más pronto posible, pero siempre conscientes de que estamos todavía, y sobre todo aquí en Colombia, en un estado pues complejo, ¿no? Todavía no estamos muy lejos de llegar a alcanzar una inmunidad de rebaño, o estamos muy lejos todavía de que los niveles de vacunación dentro de la población nos permitan normalizarnos, aunque
tú sales a la calle y todo está normal, hace tiempos. Ok, Entonces digamos que la serie apunta a eso, la serie apunta a visibilizar el trabajo de creadores y gestores, a contar cómo han sobrevivido algunas de estas iniciativas artísticas y, y cómo tienen sus puertas abiertas, digamos, para que la gente vuelva a vivir la cultura de muchas maneras. De eso se trata la serie. chévere. ¿Y se puede saber los 5 lugares icónicos de Teusaquillo? Claro que sí. Nosotros elegimos, digamos, nosotros decidimos plantear que fuesen 3 lugares privados, por así decirlo, que tienen una administración privada y funcionan como negocio, y 2 lugares que son públicos o semipúblicos. Entonces nosotros decidimos documentar el trabajo del restaurante Doña Elvira, un restaurante que preserva la gastronomía, la cultura gastronómica de Bogotá y de la región de Cundinamarca y de Boyacá. Elegimos también el Teatro La Libélula Dorada, una institución en la cultura bogotana y en la cultura del país, liderada por los hermanos César e Iván Álvarez, que llevan 45 años haciendo teatro de títeres, y no solo teatro de títeres, sino abriendo el espacio de su teatro también para que durante mucho tiempo tuvieran lugar el jazz, el blues y la danza contemporánea en la casa que ellos convirtieron en escenario. El otro lugar privado, digámoslo así, que decimos documentar es la librería Casa Tomada, que es un espacio que más que, por supuesto, venderte el libro como objeto, lo que ha hecho desde 2008 es promover que haya como experiencias alrededor de la cultura, experiencias vinculadas con la cotidianidad. Entonces, es un enfoque que hoy es muy común pues entre las librerías, pero que realmente yo siento que ellos fueron un poco como como precursores de esa tendencia de pensar, de reenfocarse y no pensar en vender libros, sino de pensar en vender experiencias alrededor de la lectura. Entonces ellos, por ejemplo, ellos tienen, por ejemplo, un club de lectura que seguramente es el más famoso que tienen, que es alrededor de la gastronomía. Entonces se lee un conjunto de libros y mensualmente hay un chef que prepara un plato que seguramente alude a los libros que las personas de ese club han leído. En tiempos previos a la pandemia, por ejemplo, tenían también un club de lectura que estaba vinculado con viajes, con hacer viajes. Entonces, por ejemplo, supongo que leían entre quienes se inscribían en el club, leían libros sobre Turquía y entonces durante el año se organizaba un viaje justamente a Turquía y lo hacían las personas miembros del club. Y de esa manera, de esa misma forma, pues tienen varios clubes de lectura, algunos ahora están inactivos, otros siguen funcionando, pero nos pareció también un ejemplo clave de cómo hacer cultura más allá de los propósitos eh, comerciales lógicos. Y los 2 espacios abiertos que decidimos documentar son la ciudad universitaria, en la que constituye, pues, como todo el campus de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, la que fue mi casa y tu casa, la que ha sido nuestra casa por muchos años. ¿Y por qué elegimos la Universidad Nacional? Porque en su momento fue un modelo ideal de ciudad que no tenía y aún no tiene mucho que ver arquitectónica y urbanísticamente con el resto de Bogotá. Y digamos que ese no tener que ver con el resto de la ciudad todavía se mantiene, se conserva. La ciudad universitaria tiene 17 lugares que son patrimonio arquitectónico de la nación, pero además la ciudad universitaria tiene una de las más importantes salas de conciertos que hay en el país, que es el Auditorio Landgrave, y la Universidad Nacional ha sido escenario pues, de mucha parte de la historia moderna de Colombia. Entonces, tiene también el Estadio Alfonso López, que fue el primer estadio en el que se jugó fútbol profesional en Colombia. Y entonces, digamos que dijimos, aquí hay una ciudad dentro de la ciudad y sería fantástico documentarla a través de las imágenes. Y el último, el quinto, no el último, pero sí el quinto lugar que elegimos documentar
es el Parque Simón Bolívar, que es, como tú sabes, el pulmón más grande que tiene la ciudad de Bogotá, ¿no? En términos de espacio abierto, en términos de arborización, en términos de ecología, es el parque más grande que hay, el parque metropolitano. Tiene, creo que es, puedo equivocarme, pero es, si no es el único, es uno de los muy pocos parques que tienen como el carácter de metropolitano. Y por supuesto es un lugar del que se apropian, o sea, se han apropiado muchos bogotanos, pero que también durante la pandemia se vio afectado justamente porque estos lugares los define el habitar, y en la medida en que la gente pues no puede acceder a ellos, pues pierden un poco sentido, ¿no? Entonces, esos son los 5 lugares que decidimos documentar. Todos están en la localidad de Teusaquillo. ¿Y por qué todos están en la localidad de Teusaquillo? Porque esto es un proyecto financiado, es un proyecto que logramos hacer realidad a partir de haber obtenido una beca del distrito que se llama la beca Escultura Local. Fue una iniciativa que se extendió a otras localidades. Felizmente no a todas las localidades de Bogotá, pero sí a varias. Y en el caso de Teusaquillo en concreto, se premiaron 43 proyectos y nosotros estuvimos con Zona de Cultura como uno de los premiados. Qué bien, menos mal existe esta posibilidad de registrar, digamos, pues para la gente que, los bogotanos que llevan mucho tiempo fuera de Bogotá, puede ser un viaje nostálgico y para los jóvenes que quieren visitar Bogotá o los que aún no están conociendo la ciudad, puede ser una buena invitación para que vayan a visitar estos lugares, ¿no? De acuerdo, Andresito. Se trata de mostrarle a la gente como lo que cada lugar ofrece, de, por supuesto, plantear lo que la crisis ha supuesto, las pérdidas en concreto que se han tenido, que son pérdidas a muchos niveles, pérdidas económicas, sociales y culturales. Y también se testimonia pues como la creatividad de las personas y como el modo en que resuelven o están intentando resolver esos problemas, sobre todo para seguirle ofreciendo a la ciudad algo que es clave y es la cultura. Nosotros, a veces inclusive nosotros como creadores, se nos olvida que la cultura es un derecho de la gente. Y digamos que nosotros también como creadores y la gente que no hace parte de los sectores artísticos, a veces piensa que, bueno, que vivimos del asistencialismo, eh, pero en realidad yo creo que la cultura se tiene que soportar siempre, no solo en los recursos públicos, sino en los recursos privados. Así ha funcionado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y más allá digamos, diagnosticar o rotular ese esquema de funcionamiento como un esquema asistencialista, en realidad lo que hay que, creo yo, lo que hay que hacer es repensar dos cosas. Primero, que la cultura es un derecho de las personas. Y segundo, que es responsabilidad del Estado garantizarle a la gente que tenga acceso a la cultura, porque también la cultura es tejedora de sociedad, ¿no? La cultura lo que hace finalmente es tejer sociedad, es ayudarnos a reconocernos, es ayudarnos a reconocernos en las diferencias, acercarnos, definirnos, comprendernos, en fin, solo puede construir la cultura. Entonces, eso es lo que creo yo que hay que entender alrededor de ella. Bien, Joffrey, y bueno, se me ocurren muchas preguntas, por ejemplo, en este año largo de pandemia, digamos, instituciones como la Universidad Nacional y el Parque Simón Bolívar, pues se sabe que recibe financiación del gobierno para mantenerse a flote, pero ya lugares privados como el restaurante de Doña Elvira, la Casa de la Libélula, por ejemplo, ellos cómo hicieron para mantenerse a flote sin poder recibir gente, sí, o sea, cómo hacen para sobrevivir. Sí, bien, sí, claro, como tú dices, pues el Parque Metropolitano es responsabilidad del distrito. Finalmente, también hay que decir, Andrés, que quien sostiene el parque o quien administra el parque, igual que la universidad, eh,
es el Estado, pero hay que recordar que el Estado es un mediador, porque finalmente quienes sostenemos todo ello somos nosotros, los colombianos, a través Ujú. del pago de nuestros impuestos, ¿no? Sí, Entonces somos nosotros a través de nuestros aportes administrados, en ocasiones mal, en ocasiones bien, pero en todo caso administrados por el Estado, los que sostienen, los que hacen posible que existan el parque y, por supuesto la Universidad Nacional como, como institución. Eh, en el caso de los privados, lo que pasa es que por supuesto, lo que hay en juego es mucho más reducido, ¿no? El dinero que hay en juego es mucho más reducido, pero no las responsabilidades. Entonces, hay historias muy bonitas de creatividad y historias muy bonitas de compromiso con la gente. Por ejemplo, te voy a hablar del restaurante Doña Elvira. El restaurante Doña Elvira es un restaurante que lleva 87 años en la localidad de Teusaquillo. Lo fundó una señora que se llamaba Tránsito Niso. Esta señora arrancó en lo que es el sector de galerías, donde está ubicado el centro comercial Galerías, que antes se llamaba Sears. Ahí había un hipódromo, te estoy hablando de los años 30 del siglo XX. Entonces, cuando terminaban las carreras, tanto los apostadores como el público, como los empresarios, los dueños de los caballos y los jinetes, todos hacían vida social alrededor de lo que era ese hipódromo. El estadio vendría después, el estadio El Campín vendría después, pero entonces alrededor de esas dos actividades, la actividad de las carreras de caballos y después alrededor del fútbol, había una comunidad que salía ávida de alimentarse y entonces doña Tránsito Niso organizó en un pequeño negocio, en un parqueadero, en una casalote en realidad, organizó lo que empezó a tomar forma como el restaurante Doña Elvira. Después lo heredaría su nuera, Doña Elvira, y es esposa de Marcos Carvajal, que era uno de los hijos de Tránsito Niso. Y entonces, digamos que ellos heredaron desde hace 60 años como toda esa tradición de la cocina bogotana y cundiboyacense. Y nunca han salido de la localidad, siempre han estado en los alrededores de la iglesia de Santa Marta, y siempre han conservado como un menú esencial, un menú eje que está muy soportado en el uso de los tubérculos, en el uso de la carne, en el uso de la leche, productos muy de la tierra, muy, muy de la tierra. Y eso digamos que es lo que caracteriza o lo que marca como la cocina cundiboyacense. Entonces, bueno, en todo este tiempo, ellos, por ejemplo, ahora tienen 40 empleados, más o menos como que la planta de personal de ellos es de 40 empleados. El restaurante Doña Elvira es de la familia Carvajal, pero digamos de una familia extendida, en tanto que ya llevan muchos años con las mismas personas laborando. Entonces, cuando sobreviene la pandemia, algunos de ellos, pues entendiendo un poco la dimensión de lo que estaba sucediendo, algunos de ellos que llevaban mucho tiempo decidieron básicamente volver a sus casas, en algunos casos fuera de Bogotá. Entonces algunas personas se fueron, simplemente se fueron y su historia de vida cambió. Ahí empezaron a perder algunas personas que pues paulatinamente han venido siendo reemplazadas. Doña Elvira, pues en todos estos años, digamos que por supuesto tenía, digamos que una base a nivel de ahorros que ayudó a mantener en parte a sus empleados en los primeros meses, los primeros 2, 3 meses. El restaurante estuvo cerrado 3 meses y en esos 3 meses, digamos que los ahorros de la misma empresa hicieron posible que se le siguiera pagando a los empleados. Pero después había la necesidad de buscar otra solución, porque evidentemente el retorno a mesas, el retorno a volver a servir a manteles, se iba a dilatar demasiado. Entonces tuvieron que recurrir a aprender y a incorporar dos servicios que no tenían, que eran el take-out y los domicilios. En 87 años nunca se había servido un domicilio en Doña Elvira. En 87 años lo que se manejaba era la vajilla de porcelana y no una vajilla plástica. Entonces me contaba Dante Carvajal, el chef, el jefe de cocina del restaurante, me contaba que por supuesto fue un drama para todos cuando tuvieron que sacar toda la vajilla de porcelana de la cocina, y
implementar una vajilla plástica, por ejemplo, y tener que aprender de protocolos porque, por supuesto, el tiempo que vivimos todos exigía que los materiales que se utilizaran y que esos protocolos fueran, digamos que los materiales que se utilizaban fueran implementados y que los protocolos que exigía nuestra realidad fuesen adoptados por todo el personal. Entonces todos tuvieron que reaprender a trabajar en nuevas condiciones, a promocionarse. Muchos de los que eran meseros, por ejemplo, se convirtieron en domiciliarios. Eh, entonces, digamos que fue un trabajo en equipo muy, muy duro, pero que les permitió finalmente mantener a los 40 empleados y mantenerse ellos mismos. Entonces, es una historia muy bonita que además tiene una coda final bellísima, y es que ellos habían adquirido como una bodega en la parte posterior de la casa. Habían adquirido una bodega que estaba pues completamente subutilizada y tuvieron la brillante idea de convertir esa bodega en un comedor abierto, cosa que, digamos, decisión que coincidió afortunadamente con los cambios en las políticas, sobre todo alrededor de los restaurantes, porque se pidieron espacios más amplios, espacios con mejor ventilación, espacios donde pudiese haber una distancia prudente entre los comensales, y entonces crearon un comedor en la parte posterior del restaurante que además les quedó bellísimo. Entonces, de esa manera han podido sostenerse. Muchos restaurantes desaparecieron en Bogotá por cuenta de la pandemia. En el sector de galerías, por ejemplo, yo vivo en el sector de galerías, yo soy vecino de todos los lugares que fui a documentar, y es impresionante cuando recorres las calles y te das cuenta de que un montón de negocios cerraron de todo tipo, y el sector de los restaurantes pues no fue la excepción. ¿Y el gobierno tuvo algún auxilio para los negocios de privados, Pues mira que sí, de restaurantes? sí, a ver, digamos que todo el año pasado, todo el 2020 fue como nuevo para todos, y lo que hizo tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional, lo que hicieron fue tirar un poco de las arcas que había disponibles, en el sentido de intentar reactivar o de intentar reducir de alguna manera el impacto económico que había supuesto la pandemia para todos los sectores. Creo que no se hizo responsablemente en todas partes y tampoco se hizo de manera equitativa. Creo también que la cultura no ha sido ni es una prioridad para el gobierno. O sea, para que tengas una idea, solo el 1,29% del presupuesto destinado a la defensa y a la policía es lo que se dirige o lo que se encausa para las iniciativas culturales. Entonces, el comercio sí fue ayudado, no en la medida y no de la manera en que debiera haber sido, porque una subvención de todos modos es algo que se agota. En realidad, en lo que había que pensar era en mecanismos que garantizaran la sostenibilidad de algunos de los negocios. Pero la implementación fue rápida, las urgencias también eran grandes, y muchas personas, pues, por supuesto, recibieron ese tipo de subsidios, pero a la larga, una vez acabados los subsidios, no habiendo de verdad un trabajo que garantizase la sostenibilidad de los negocios, pues muchos de ellos desaparecieron. Eh, Me preguntabas también por los otros negocios. Digamos que la industria editorial, en el caso de la librería Casa Tomada, la industria editorial en particular fue un sector que no estuvo tan golpeado por la pandemia. De hecho, se reactivó la venta de libros, aunque no de libros nuevos, sino que se reactivó la venta de clásicos. Digamos que las personas estando en casa volvieron un poco, y ya ya un poco cansados del tema de la virtualidad y del tema de consumir todas las series, o tras haber consumido ya todas las series posibles y todas las películas posibles, se volcaron hacia los libros, pero se volcaron hacia los libros clásicos. Y digamos que los esquemas de comercialización que manejan ahora las librerías pudieron mantenerse funcionando. Entonces se activaron las entregas a domicilio, bueno, por ejemplo, los clubes de lectura, en el caso de Casa Tomada, digamos que es parte de la historia que contaremos el próximo viernes.
pero digamos, algunos clubes de lectura se activaron, otros ya fue imposible mantenerlos Sin activos. spoilers, Jonfer, sin spoilers, Sí. para que vean el próximo capítulo. El capítulo Ujú. 3 va a ser sobre la casa tomada, ¿no? Sí, el capítulo 3 va a ser sobre Casa Tomada. Y para terminar de responderte, en el caso de La Libélula Dorada, Ujú. que fue el capítulo que estrenamos, el último que estrenamos, ellos llevan 45 años, como te dije en algún momento, haciendo teatro de títeres y haciendo festivales de jazz, festivales de blues y haciendo festivales de danza contemporánea. Por supuesto, todas las actividades presenciales en algún momento se suspendieron. Ellos, por ejemplo, la Libélula ellos tienen una relación muy fuerte con los colegios. Entonces, gran parte de lo que sostenía a la Libélula Dorada era que los colegios semanalmente estaban todo el tiempo. O sea, yo como vecino todo el tiempo veía los buses escolares parqueados ahí al frente porque iban varios grupos de colegios a ver las obras de ellos. Por ejemplo, todos esos acuerdos, todos esos pactos, pues por supuesto dejaron de operar, dado que los colegios no tienen presencialidad. Entonces, eso fue un golpe muy fuerte para la Libélula Dorada. Ellos tenían como todo el stock de sus obras grabados a una sola cámara y digamos que vieron la necesidad en un momento en el que se abrió como un pequeño paréntesis durante la pandemia, cuando ellos vieron la oportunidad, grabaron, regrabaron en tecnología moderna, en 4K y a varias cámaras, pensándolas de un modo más narrativo, regrabaron sus obras y, por ejemplo, ya las dispusieron para que la gente pueda acceder a ellas a través de la virtualidad. Sin embargo, es muy complejo sobrevivir cuando no tienes el chance de hacer presencialidad. De a poquito se han vuelto las funciones. Hay un número restringido, por ejemplo, un aforo restringido, un aforo limitado, igual que pasa con el restaurante Doña Elvira, un aforo limitado de personas. Eh, pero creo yo que lo más importante es que ellos han vuelto a entrar en contacto directo con la gente, que es algo que yo siento que había sido como una gran pérdida, que para muchos puede ser secundaria, pero para ellos es esencial el contacto con la gente, sobre todo para dos personas como Iván Álvarez y César Álvarez, que llevan 45 años dedicados a esto. El contacto con la gente es su vida. Si no hay niños y si no hay vida en la libélula, pues prácticamente no hay nada. Entonces, los esfuerzos privados han sido muy grandes, han sido de tirar de creatividad, de tirar de alianzas, de ver qué oportunidades nos ofrece la nueva realidad y de esa manera es que ellos se han sostenido. Bueno, el área de Teusaquillo y pues hay muchos lugares en Bogotá que también merecerían estar en el programa. De pronto, ¿qué capítulos podrían haber en el futuro si consiguen más presupuesto? ¿Qué lugares se han quedado por fuera por ahora en zona de cultura? No, pues mira, Andresito, en realidad digamos que la idea nuestra, apuntando a esa sostenibilidad de la que yo te hablaba hace un rato, como digamos la solución verdadera más allá de la asistencia o más allá de obtener una beca. Nosotros, la idea que tenemos con Zona de Cultura es generar, digamos, es mostrar estos 5 espacios, visibilizar la crisis, visibilizar las soluciones, visibilizar la recuperación en los casos en que ha sido así. Eh, y de alguna manera mostrar a través de estos capítulos que estas historias pueden replicarse justamente y que pueden tener una versión extendida, como tú lo supones o lo infieres. Evidentemente esta serie es una serie que por su manera digamos, por su estructura y por los esquemas de producción que nosotros manejamos, es una serie que es fácilmente implementable en el resto de localidades de la ciudad, e inclusive es fácilmente implementable en otras ciudades. Es decir, este proyecto podría ser multiplicado exponencialmente. Eh, y lo que nosotros quisiéramos, mira, se nos han quedado por fuera lugares como
En la localidad nada más se nos han quedado por fuera teatros como Ditirambo, se nos ha quedado por fuera el Estadio El Campín. Imagínate el Estadio El Campín que es no solo eje de las prácticas sociales alrededor del fútbol, sino que también ha sido eje del desarrollo del rock nacional, del desarrollo de la industria de la música, y que también ha sido escenario, por ejemplo, del Festival de Teatro. Se nos ha quedado por fuera Corferias, que aunque es un lugar desangelado, que uno lo percibe como un lugar más de enfoque empresarial, que por supuesto que lo es, o lo percibe uno como el lugar de votación al que uno va si no inscribió la cédula, o digamos, a pesar de que Corferias es un lugar que en general no te evoca situaciones placenteras o que no relacionas emotivamente, de todos modos, ha sido el escenario de muchas manifestaciones de la cultura también, ¿no? Se nos han quedado por fuera muchos espacios, las revistas, por ejemplo, El Malpensante, las editoriales, hay un montón de editoriales ubicadas en nuestra localidad. Y por supuesto, pues si nos expandimos a Chapinero nada más, imagínate, en Chapinero también hay otro montón de lugares y escenarios dignos de ser documentados, en Usaquén. Pero bueno, afortunadamente en localidades como Chapinero y como Usaquén, en Barrios Unidos, en esas localidades también se activó esta medida de emergencia de escultura local, ¿no? Entonces, no desde el enfoque que nosotros hemos hecho, pero claramente eso nos demuestra a nosotros que en todas las localidades habría lugares documentables y que esto se podría multiplicar y ojalá podamos multiplicar. Sí, pues yo creo que los canales existen los espacios, pues, o sea, ya es cuestión de que hagas tu magia de pitch. No, pero mira que no es solo eso. ¿Sabes qué es lo más complejo? Yo creo que lo más complejo es la circulación de las creaciones, ¿sabes? Yo ahora que te decía, hay una cosa, la pandemia puso en evidencia la fragilidad o la precariedad de nuestro sistema, el sistema capitalista. Yo te he escuchado hablar con Rodrigo Escobar del capitalismo y del comunismo y, por ejemplo, Rodrigo, recuerdo que decía que para él el comunismo no había existido, al menos de manera práctica. Ujú. Y yo coincido con él y coincido también con algo que en algún momento tú decías, en relación con que más allá de los sistemas, como letra escrita, está la naturaleza competitiva del hombre y esa naturaleza competitiva del hombre no siempre se pelea de manera limpia, digámoslo así, o leal. Esta pandemia reveló nuestras precariedades como especie. Y también reveló la precariedad de la economía alrededor de la cultura, ¿sí? Y en esas precariedades reveladas, en ese juego de precariedades reveladas, yo la verdad creo que lo más golpeado ha sido la circulación de las obras. Digamos, los artistas pueden seguir creando, pueden seguir gestando, pueden seguir inventando, pueden seguir proponiendo, pueden seguir escribiendo, pueden seguir haciendo un montón de las actividades que sustentan su- sus relatos. Eh, pero no poder circular es lo más complejo. Entonces, detrás de una obra, por ejemplo, de la Libélula Dorada, hay fácilmente 30 personas antes de que tú veas la obra efectivamente dispuesta al frente de un público. Pero, ¿qué pasa con el trabajo de esas 30 personas cuando justamente lo que no se puede hacer es la función presencial? ¿Sí? Y lo mismo pasa con los músicos y lo mismo pasa con quienes hacen danza y lo mismo pasa también con los realizadores. Entonces, ¿qué pasa con una serie que nosotros podemos producir, eh, pero que después no ve nadie? Entonces, ahí yo creo que todavía hay algo que es la historia, el cuello de botella de la historia de nuestro cine, que es no poder mostrar lo que se hace. Pues eso se replica también en las otras artes. Y en el caso de Zona de Cultura, lo más complejo que hemos tenido que encarar, y justo lo estamos encarando ahora, es el tema de la circulación. Entonces, oportunidades como esta de hablar contigo, de hablar en Nerdopolitan, y de que la gente que te sigue escuche que existe la serie, bueno, ojalá los anime a que la vean. Que se suscriban a tu canal también, el de los monstruos del cine en YouTube, se pueden suscribir.
Claro que sí, claro que sí. Entonces, para mí, por ejemplo, es esencial esta charla, es fantástica, no solo porque es el reencuentro con los amigos, sino porque también en el voz a voz muchas veces se multiplican las cosas de una manera más eficiente de lo que uno cree. Y hay algo también muy bonito de lo que decías hace un rato, efectivamente, yo también creo que para quienes, por ejemplo, son bogotanos o han vivido en Bogotá gran parte de su vida, ver esta serie, efectivamente, como tú lo decías, es un viaje a la nostalgia, pero y también es como un ponerse al día con lo que está pasando con la ciudad y con el pulso de la ciudad. Son efectivamente historias urbanas de puro sabor urbano, que te ponen al día con tu Bogotá y con la Bogotá de muchas personas que nos pueden estar viendo. Bueno, ahora que estábamos hablando de la distribución de las ideas y de cómo contactarse con el público, pues de una vez sigamos con esa idea y dónde se puede ver la serie, dónde se está distribuyendo, cuéntanos cómo la pueden encontrar. Yo sugiero que se suscriban al canal Los Monstruos del Cine en YouTube, pero en qué otras plataformas se pueden ver? Pues mira, nosotros recién comenzamos la semana pasada, comenzamos a hacer los estrenos. El primer capítulo fue el capítulo del restaurante de Doña Elvira. Lo que hicimos fue como un evento más allá del estreno del capítulo, entonces hicimos un Facebook Live la semana pasada y te comento que este mes ha sido un mes que especialmente ha golpeado de manera muy fuerte a la ciudad de Bogotá con el tema de los contagios y en particular la localidad de Teusaquillo ha estado golpeadísima y el sector de galerías donde nosotros habitamos ha estado muy golpeado. Entonces la semana pasada precisamente hicimos estreno en un momento en el que pensar, por ejemplo, en alguna alternativa presencial pues era imposible. Entonces hicimos un estreno a través de una charla con Mauricio Silva, que es pues un periodista que mucha gente reconoce en el ámbito de la crónica de las historias de vida, en el ámbito del deporte, pero también Mauricio es crítico gastronómico, columnista gastronómico, de hecho prefiere él que sea... prefiere ser categorizado de esa manera como columnista gastronómico. Y entonces hicimos una charla alrededor de la cocina cundiboyacense, del valor de lugares como Doña Elvira, y después efectivamente mostramos el capítulo. Los capítulos se están mostrando, ahora que hablo contigo, se están mostrando en Facebook y en YouTube. Entonces, en el canal de los monstruos del cine, se llama Los Monstruos del Cine, lo buscan por YouTube y ahí están los capítulos. Ahora, nosotros tenemos, digamos que esta es la primera pantalla y la primera pantalla, digamos que sirve por supuesto, para cumplir como con los compromisos de orden institucional de cara a la beca, ¿sí? Pero pues nuestra aspiración es que la serie tenga otras pantallas. Lo primero que tenemos programado es establecer alianzas con las universidades del sector, como con todas las instituciones universitarias del sector, para que estos contenidos circulen entre sus estudiantes, tanto quienes estén haciendo modalidad virtual como quienes estén haciendo modalidad presencial. ¿Para qué? Para dirigirnos en particular a quienes habitan, así sea de manera como población flotante, el sector de Teusaquillo, pero por supuesto nosotros aspiramos a que la serie, y por eso la hemos trabajado, digamos, con unos estándares de calidad y con unos estándares técnicos apreciables. Nosotros aspiramos a que la serie tenga otro tipo de pantallas, entonces, inclusive que pueda tener perfectamente difusión a través de la televisión, de los canales públicos, tanto de la ciudad como del país, ¿no? Entonces, a eso apuntamos. Pero por ahora la gente los puede ver en nuestro canal y seguramente les estaremos dando más noticias cuando todas esas alianzas institucionales y ojalá la consecución de otras ventanas se concreta. Chévere. Y además vamos a poner los vínculos en la parte de la descripción de este video, de esta entrevista, para que la Chévere. gente siga o pueda encontrar con facilidad pues estas entrevistas y estos videos. ¿Quién dirige esta serie? ¿Tú la diriges o la produces? Yo la dirijo, pues tú sabes que cuando uno se vuelve realizador independiente, uno hace de todo. Ujú. Pero digamos que el rol que más desempeño está desde la dirección.
Entonces, digamos que nosotros participamos de toda la ideación del proyecto, de la investigación, digamos, de la ideación, la escritura, la investigación, las reescrituras posteriores, como todo el diseño visual, todo eso estuvo a cargo mío y a cargo de la productora Adriana Yanquén, que es mi socia y con quien ya llevamos muchos años trabajando juntos. Eh, Después, digamos que en la fase, cuando ya pasamos a la fase de producción, por supuesto, el equipo se incrementó. Entonces ahí incorporamos a Arturo Almanza, que es un director de fotografía y camarógrafo, pues con un recorrido apreciable y bastante respetable. Incluimos también como sonidista a José Jairo Flores, que también es otro profesional que tiene una hoja de vida tremenda, que estaba involucrado no solo con mucho del cine documental de este país, sino también con el cine de ficción. Entonces José Jairo Flores entró en el equipo y del lado hemos incorporado gente joven en áreas en las que creemos que nos pueden aportar y nos pueden enseñar un montón. Entonces incorporamos a un par de realizadores jóvenes que se llaman Diego Estrada y Sarel Londoño para que apoyaran toda la labor de producción. Hemos incorporado también a un diseñador gráfico que se llama Byron Bautista. Hemos incorporado también a personas que nos apoyan en el tema de la difusión a través de redes sociales, que es toda una labor, toda una tarea, o sea, y también ha sido un tremendo aprendizaje. Yo la verdad es que todavía estoy haciendo curso de Instagram, haciendo curso de todas las redes sociales y cómo se difunden este tipo de creaciones. Entonces estamos en eso aprendiendo de la mano de un lado de gente muy experta y de otro lado de gente muy nueva, pero que nos puede enseñar cosas acerca de cómo deviene justamente la circulación y la difusión y la promoción alrededor de los hechos audiovisuales. Entonces se ha armado ese equipo en la etapa de producción y ahora en la pospo se ha vuelto a reducir, pero seguimos todavía trabajando duro en cuanto a llevarle a la gente, a mayor cantidad posible de personas, estos microcapítulos que están, yo creo que están muy bien hechecitos, que están hechos con mucho cariño y con mucho compromiso, sobre todo con los productores, perdón, con los protagonistas, con un compromiso muy alto con los protagonistas. Mira que a mí me han preguntado a veces que por qué nos llamamos los monstruos del cine. Hace poco nos hicieron una entrevista en otro proyecto ganador, que es un periódico digital de la localidad de Teusaquillo también, que se llama Días Temáticos. Días Temáticos nos hizo una entrevista hace poco y nos preguntaba que por qué éramos los monstruos del cine. Y nosotros digamos que aclarábamos yo no soy, digamos que no es un juego de palabras, pero por supuesto no es un juego de palabras que apunte a ensalzarse uno como productor, sino no, al contrario, nosotros creemos que nuestros monstruos son nuestros personajes y monstruos en el mejor sentido posible de la palabra. Nuestros monstruos son justamente esas personas se las han ingeniado para conservar el trabajo de 40 personas, los empleos directos de 40 personas y los empleos indirectos de otras 100. Esos son unos monstruos y esos son los monstruos del cine en realidad. Nuestros protagonistas, nuestros monstruos del cine son ese par de hermanos Álvarez que llevan 45 años haciendo cultura en Bogotá. Esos son los monstruos del cine. Los monstruos del cine son Ana María Aragón y su esposo que le están diciendo a la gente, leer puede ser parte de su vida. Esos son los monstruos del cine, ¿sí? Entonces, bueno, en ello seguimos trabajando en visibilizar grandes historias de grandes personajes. Chévere, yo pensé que, bueno, la próxima tienen que entrevistar a King Kong y a Drácula. Frankenstein sería una buena A entrevista también. Godzilla. Godzilla, sí. A ver cómo hicieron después de la pelea, de esa película donde pelean. Jonfer, digamos que me decías que estabas aprendiendo de cómo hacer presencia en redes, Mm. de cómo mostrarse en plataformas digitales. ¿Puedes compartir lo que has aprendido para de pronto cineastas que estén viendo la entrevista? Enséñanos un poquito, no sé, danos una pista de qué podemos hacer para hacer mayor presencia o qué sugieres, qué consejos nos puedes dar. No soy la persona que pueda contestar esa pregunta. No, mira, o sea, mira, Andrés, te lo digo, y te lo digo, digamos que haciendo uso de toda la confianza que nos une.
A mí me dice, por ejemplo, el chico que nos asesora en el tema de las transmisiones, que es quien hace el switcher y el que maneja el OBS o el que maneja el StreamYard, el chico que nos ayuda es un chico ecuatoriano que se llama Juan Santamaría. Y por ejemplo, él me dice un día, oye, está muy bonito tu setup. Y yo, ¿y eso qué es? Entonces me decía, no, como tienes dispuestos los muebles y como tienes dispuesta la esculturita de aquí y como tienes el sillón este y el otro. Yo le decía, bueno, no tenía ni idea que ese era mi setup. Entonces, listo, ahora voy a estar más atento a mi setup. Y entonces ya le metí una lucecita aquí al frente, una luz que hecha para tal fin, y compré una cámara nueva porque la que tenía era la incorporada del computador. O sea, digamos que paulatinamente como que hemos entendido que la realidad demanda unos ciertos transformaciones. También compré micrófonos, mira, o sea, Mm. pero, digamos que arrancamos por los artefactos y por el montaje de esos artefactos, pero después, por supuesto, hay que empezar a entender cómo funcionan las redes, hay que empezar a entender sobre todo las audiencias que circulan en esas redes, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo ya tengo más claro que el Facebook es muy de nuestra generación, no de las generaciones más jóvenes. Sí, Ahora entiendo que en el Instagram, digamos que tienes que hacer al menos un par de publicaciones diarias, que esas publicaciones diarias no se hacen en cualquier momento del día, sino que hay un par de momentos específicos porque el tráfico de mensajes en el Instagram lo dispone de esa manera, que no puedes hacer más de 2 o 3 publicaciones porque entonces corres el riesgo de que el Instagram interprete esto como unos comunicaciones generadas a través de bots. como Mejor spam, dicho, pues. sí, como si fuese spam, exacto, como si estuviésemos generando spam. Eh, digamos, los chicos me dicen a veces, no, publiquemos, es mejor publicar en histories o hacer un post o hacer, bueno, en fin, o sea, digamos, o feeds. Entonces yo digo, ellos me preguntan a mí dónde publico, yo les digo, no, pues esa respuesta la tienen que dar ustedes. Entonces, de a poquito se ven como entendiendo el carácter de cada tipo de publicación, entendiendo como el lenguaje de cada una de esas redes. Pero no es algo que yo sobre lo que yo pueda dar claves, no. Creo que en realidad la clave que me atrevería a dar es justamente que incorporen personas jóvenes que entiendan la naturaleza de esas redes, incorpórenlas a sus equipos de trabajo, porque ellos orgánicamente entienden esto, porque ellos nacieron con el chip, por así decirlo. Entonces, si yo puedo dedicarme preferiblemente a editar, mientras que los chicos de esta generación, nativos digitales, que entienden porque han vivido desde pequeños todas las rutinas, todas las disciplinas, todos los esquemas, todas las dinámicas de las redes, si ellos lo pueden hacer mejor que lo hagan ellos. Entonces, y de hecho, con esto también le damos la oportunidad a personas jóvenes de que se integren a este tipo de proyectos que todavía están de todos modos concebidos desde nuestra óptica, ¿no? Entonces, sería eso el único consejo que me atrevería a dar respecto a las redes, porque el resto no, estoy apenas aprendiendo. O sea que todavía no vas a salir bailando en TikTok. No, no, por ejemplo, claro, por ejemplo, una de nuestras practicantes nos sugirió incorporar el TikTok, pero no hemos sabido cómo, digamos, yo no he encontrado un uso real. Digamos, Te toca seguir cantando karaoke, bailando en TikTok para que sí, sugieras que la gente vaya a ver Zona de Cultura. sí, exacto. Sí, digamos, todavía no hemos llegado allá. Si en algún momento la difusión del proyecto lo demanda, pues seguramente lo haremos porque Bien, bueno, le bien, hemos apostado a esto. si sales bailando y cantando en TikTok, abro mi cuenta de TikTok, John Ferdale. Ok, con esa promesa ya grabada, pues Bien, bien, voy a pensar. listo, bien, excelente. John Fer, en cuanto a contenidos, digamos, yo sé que pues tú eres orgullosamente bogotano y adoras la ciudad. Qué más te inspira para crear un documental? ¿Qué te fijas? Además de pues, la ciudad, ¿qué es otro factor que te inspira? Yo creo que, no, yo creo que la gente es que mira, la gente es lo más, yo creo que es la mayor fuente de decepciones y de desencantos, pero también es la mayor fuente de inspiración. Las personas son una fuente de inspiración tremenda.
Y en el caso de las historias que nosotros hemos contado, siempre hemos partido de nuestros círculos cercanos, de nuestros círculos inmediatos. Y yo creo que eso no está mal porque por supuesto uno puede tener, si uno tiene algún tipo de autoridad para hablar de algo, seguramente es de las personas cercanas, y es de las cosas que te tocan. Yo en particular, por ejemplo, estoy pasando por un periodo en el que mi padre falleció hace 2 años y digamos que mi proceso de duelo ha sido un poco extraño porque primero fue un poco dilatado, digamos que no lo eludí, digamos que eludí el proceso de duelo, pero ahora, por ejemplo, el proceso de duelo lo estoy viviendo a través de la escritura. Entonces estoy escribiendo tanto documental como ficción alrededor de mi papá y de mi relación con él. Eh, por ejemplo, celebro iniciativas como las que bosquejan, por ejemplo, ustedes también, sí, o sea, yo sé que tú quieres contar, por ejemplo, historias acerca de la migración y quieres potencialmente que personas muy cercanas a ti, que sabes que tienen algo que decir acerca del tema, lo puedan decir. Entonces, en el caso mío, como que mi mayor fuente de inspiración, claro que es cierto que la ciudad me inspira y soy un eterno enamorado de la ciudad. Y por eso hacemos lo que hacemos. Pero mi mayor fuente de inspiración siguen siendo las personas cercanas y esas pequeñas historias que de verdad pueden tomar forma a través de la ficción o del documental, pero en todo caso pueden inspirar a otros. Entonces, creo que lo que uno mantiene vivo, lo que me pasa a mí es que me mantengo viva como el deseo de hacer visibles historias de personas que a mí me inspiran y que sé que pueden inspirar a otras personas. Eso es lo que más me motiva a seguir haciendo cosas. ¿Hay algún caso en el último año de pues, pandemia y de desbalance social en Colombia que te haya inspirado, que te diga, que te dé optimismo frente a lo que puede pasar en el futuro en Colombia? La verdad es que mira, yo duré 14 años trabajando en docencia universitaria porque además de hacer audiovisual, también fui docente universitario. Y la verdad es que yo me retiré de la docencia hace 1 año y medio más o menos, me retiré de la docencia. He seguido vinculado con las universidades desde otros lugares, organizando festivales universitarios de cine, haciendo algunos acuerdos o algunas alianzas de orden institucional también con la empresa, entre los monstruos del cine y las universidades. Eh, y digamos que perdí contacto un poco con los jóvenes y la verdad es que estaba un poco desgastado con el tema de los jóvenes y estaba un poco decepcionado también, un poco porque mi primera lectura fue una lectura que estaba vinculada con la generación, con estas nuevas generaciones, con las generaciones de chicos que están en las universidades. Pero lo que ha pasado en este país en el último año y medio y en particular lo que ha pasado con el despertar de la gente en Colombia, me ha hecho reevaluar lo que inicialmente había pensado. Yo al principio no tenía mucha esperanza en la juventud bogotana y en la juventud colombiana y la verdad es que tengo que desdecirme, tengo que decir que he cambiado mi manera de pensar y creo que me ilusiona, sí, ver a los jóvenes, me ilusiona ver cómo los jóvenes se están empoderando, me ilusiona ver cómo los jóvenes están protestando, cómo están tratando de hacerse escuchar, eh, y me ilusiona ver cómo, como que ese conformismo en el que estuvimos imbuidos por años, como que esa lógica también muy del colombiano chauvinista que es póngame la más berraca que yo puedo con ello. Creo que ese pensamiento se está transformando y está pasando a un pensamiento que se ha tomado las calles y que dice, no, no, no vulnere mis derechos, reconózcame, deme oportunidades y ayúdeme a que yo pueda hacer un aporte para construir un país mejor. Creo que eso está pasando y creo que lo que más me da esperanza es eso, es ver que yo estaba equivocado en relación
con las nuevas generaciones y que creo que las nuevas generaciones pueden enseñarnos mucho y nos lo están enseñando. Para mí lo que está pasando en las calles en este país hace meses es toda una lección de que, acerca de que hay un futuro posible, porque veo gente con unos discursos bien articulados, y veo gente sobre todo ya indignada y ya dispuesta a hacer defender sus derechos por encima de todo y dispuesta a señalar sin temor lo que está pasando. Entonces ahí está la esperanza. Sí, yo al principio también pensaba que cuando yo le comentaba a amigos extranjeros que no conocían mucho la historia de Colombia, les comentaba pues de que el narcotráfico está totalmente apoderado del gobierno, de que la mafia está en control de todas las movidas, de que hay una corrupción, digo yo, casi que del 95% de todas las instituciones colombianas. Y él me decía, pero la gente, ¿por qué no hace nada al respecto? Y yo pues pensaba que a veces pensaba que era apatía, pero también ahora pienso que es el miedo a perder la vida, como ha pasado en estas protestas. Claramente la reacción de la policía y del ejército ha sido el de una dictadura de extrema derecha disfrazada. Entonces, creo que también me han demostrado que yo estaba equivocado. Simplemente era miedo a perder un ojo, miedo a perder un familiar, a desaparecerse, a quedar en el olvido. Creo que eso es lo que está peleando ahorita la gente y a mí también me inspira bastante eso. Sí, sí, es que, mira, hay unas tradiciones negativas que se enquistan en la historia de los países y después uno no las normaliza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso hay tantos chistes sobre el expresidente Turbay diciendo que la corrupción debe darse en sus justas proporciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, el chiste de Turbay a nosotros se nos volvió normalidad. Se volvió normalidad que quienes están en el gobierno sean corruptos y se lleven todo el dinero, y no piensen políticamente, es decir, socialmente, sino que utilicen la política para su beneficio personal. Entonces, esto se normalizó. Y hay otras ideas que se normalizan y están mal. Por ejemplo, el consumo de la cultura, volviendo un poco a lo que nosotros estamos ahora documentando. El consumo de la cultura no es normal en Colombia, es casi que una excepción, y el consumo de la cultura sí que debería ser normal. Es decir, los niños o los jóvenes deberían tener acceso a todas las manifestaciones culturales porque sí, porque son niños y jóvenes, ¿sí? Y no solo deberían tener acceso a consumir ese tipo de contenidos, sino a generarlos también. A que en la medida en que vayan encontrando sus propios discursos los puedan hacer manifiestos, en la medida en que puedan encontrar su voz, puedan expresarla, puedan hacer ese acto de emancipación que es expresarse uno con sus propias palabras y sus propias ideas. Pero eso es una excepción. Entonces, que un niño vaya a una exposición de arte es una excepción, insisto. Que un niño tenga acceso a un concierto de música, cualquiera sea el tipo o el género de música que se haga, eso es otra vez la excepción. Que tenga acceso al teatro de títeres o al teatro convencional, pues digamos, con personas, pues con actores, no con títeres, o que tenga acceso a cualquier otro tipo de manifestación cultural, eso sigue siendo una excepción cuando debería estar normalizado. Entonces, se acostumbra a un montón de cosas que están mal y y se perpetuaron por generaciones y venían desde dos generaciones antes que nosotros, yo creo, y han pasado por nosotros y nosotros también no le hemos hecho, no nos habíamos percatado. Entonces, ojalá que dentro de todo este grito de emancipación que están protagonizando los chicos y los jóvenes y durante todo este despertar que creo que estamos viviendo, ojalá también haya lugar para que, entre otras cosas, se normalice que los niños tengan acceso a la cultura. Y de otro lado, creo que también vamos a ser mejores personas. Si eso se llegara a lograr, haríamos mejores personas, educaríamos a mejores personas, porque educaríamos a personas en la pluralidad, educaríamos, pero no en una pluralidad impuesta desde el gobierno, no,
ni desde las instituciones, ¿no? En una pluralidad que de verdad se geste desde la casa, que se geste desde el colegio, que se geste de manera cotidiana. Cuando tú respetas al otro a pesar de las diferencias y esto sucede en un escenario doméstico sin que nadie te lo esté enseñando o imponiendo, lo único que puede pasar es que te conviertas en una buena persona, en una persona con una mente abierta, con unas ideas abiertas y dispuesta a recibir otras ideas porque sabes que las otras ideas en vez de empobrecerte o desdecirte, lo que están haciendo es enriquecerte. Bueno, Jonfer, sí me parece excelente todo lo que dices. Eh, Creo que definitivamente hay que incorporar la expresión en nuestro, o sea, no quedarnos callados, que se pueda decir la verdad a diario sin temor a repercusiones violentas o a, a insultos o a perder la vida, que la gente siempre pueda decir la verdad y dejar la apatía política y cultural para que la nueva normalidad o lo nuevo normal sea un progreso, un desestancamiento de donde estaba Colombia hasta hace poco. De Eh, acuerdo. Jonfer, danos otra vez entonces la página. No, ya vamos a terminar por hoy. Fue un placer tenerte de Muchas invitado. gracias. Eh, Cuéntanos entonces, por favor, otra vez más los vínculos y mándale una despedida a la gente. Dile a la gente lo que piensas. Muchas gracias, Andresito. No, yo encantado. Te quiero agradecer la invitación, le quiero agradecer a Carlitos también eh, el haber estado recibiéndome en la que es su casa, en Nerdopolitan. Me encanta estar aquí. Me siento todo un privilegiado y me siento honrado por la invitación que me hicieron. Y Pronto les tienes que, agradezco. pronto tienes que venir, deberías venir a vacunarte y a visitarnos. Ya tengo la primera dosis, ya Ah, tengo la bueno, primera dosis, sí, y bien. el 9 de julio está programada la segunda, entonces ya esperemos que eso por ese ladito ya se logre algo de tranquilidad. No, agradecerte de verdad este espacio para darle visibilidad a nuestro esfuerzo, que se trata de eso, de darle visibilidad al trabajo de otros. Entonces, gracias por hacer esta réplica como de la visión que nosotros nos hemos impuesto desde el audiovisual. Gracias porque que tus seguidores y los seguidores del trabajo de ustedes nos vean a nosotros es una oportunidad para que también vean el trabajo nuestro. Nos pueden ver por ahora a través de el canal de YouTube de los Monstruos del Cine. Y ojalá, espero que pronto tengamos más pantallas en las cuales mostrar nuestro trabajo. Por supuesto, se los anunciaremos y lo compartiremos. Pues de verdad para mí ha sido un gustazo esta charla con ustedes. Bien, Jonfer, también para nosotros fue un placer. Muchas gracias. Entonces, querido público, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden o recomienden suscribirse a nuestro canal y también al de los Monstruos del Cine. Muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana.